Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás nuevamente en este estudio. Espero, si es tu primera vez, que continúes. Son ya con estas tres series las que llevamos grabadas. El propósito es para que la compartas con otras mujeres o para ti. Está dirigido a mujeres, aunque no excluye a los hombres. Y bueno, estamos tratando de compartir estudios bíblicos cada semana. Pero siempre es nuestra costumbre, bueno, esta serie se llama Sin esfuerzo no hay premio. Y estamos en el tema de buscar lo bueno o buscar el bien, y ya esta sería la quinta parte. Y pues vamos a orar para que iniciemos y retomemos el estudio. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por esta oportunidad hermosa donde nos permites estar compartiendo tu palabra, tu amor, tu bondad, tu misericordia para nuestras vidas. Enséñanos a resolver nuestros conflictos personales, internos, Señor, para abrir el camino, Padre, para estar abiertos en el corazón, en el pensamiento a ti, Señor, para que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu y podamos, Señor, obedecer tu palabra porque es lo que conviene para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, enséñanos a través de tu Espíritu para que podamos comprender en toda la plenitud tu palabra, porque te lo pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces voy a compartir contigo la pantalla del estudio del día de hoy. Y bueno, es importante, como te decía, entender que esta es una serie que es la tercera serie, que todas las series constan de 10 estudios, y en esta ocasión, pues, estoy tratando de compartir contigo la idea de que sin esfuerzo no hay premio, porque lamentablemente muchas veces creemos que en el hecho de habernos bautizado, pues ya lo hicimos, ¿no? Pero pues en verdad tendremos que estar atentas a qué es lo que dice la palabra de Dios. Y está centrado en Romanos. Y estamos ahora en Romanos 8, y el tema general o central de esta serie es, o bueno, de Romanos es buscar el bien. Y es la quinta parte, como te decía yo al principio, y vamos a eh, hacer un poquito del repaso de Romanos 8 del 1 al 8 que vimos la semana pasada. Entonces, esto ya es como el resumen, las conclusiones. La condenación entonces aplica para los que andan en la carne, ¿ok? Es decir, para aquellos que pues no están obedeciendo a Dios. Porque la ley del Espíritu, punto 2, da de vida en Cristo, nos ha liberado del pecado de la muerte. Si tú y yo estamos en Cristo, lo sabemos que nos ha liberado Cristo. No vas a saber o no vas a experimentar la libertad en Cristo si vives en pecado, evidentemente. Luego, punto 3, por la ley de Moisés no pudimos salvarnos sino a través, o sea, solamente a través de Cristo en su muerte a causa de nuestros pecados, ¿ok? Punto 4, donde dice Pablo a los romanos, te recuerdo que habla a los judíos romanos que estaban en Roma, ¿sí? Y que estaban en las iglesias, dice punto 4, Cristo murió para que la ley se cumpliera en nosotros y no andemos viviendo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces quería dejarle claro a estos judíos que estaban en Roma, porque estaban muy casados con la ley, de que era necesario que andemos viviendo en el Espíritu y no en la carne. 5 dice, porque los que viven conforme a la carne piensan en hacer lo malo, pero los que viven según el Espíritu piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Y parece lógico y evidente, pero nos pasa muy seguido a nosotros. Pensamos que el hecho de hacer algunas cosas nos libra del pecado, pero no es así. Tenemos que pensar, sentir, ser. Por eso dice la palabra de Dios que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Dice, porque es punto 6, porque la mente puesta en la carne lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu, fíjate bien, permitir, porque además Dios no te obliga. Tú tienes que estar consciente y abrir con responsabilidad esta puerta para que el Espíritu de Dios controle tu mente y te lleve a esa vida y a esa vida de amor, de paz, de todas estas maneras que nosotros deseamos que tener la vida. Así es como vamos a vivir siempre y cuando permitamos que el Espíritu controle nuestra mente.
¿ok? Más si somos mujeres, la mente es un lugar donde de verdad, hermanas, hacemos cada historia. Y bueno, punto 7 dice, ya que la muerte puesta en la carne es enemiga de Dios porque se niega a obedecer. Nuestra carne se niega a obedecer a Dios. De hecho, no puede. Dice el punto 7, no puede. La carne no puede obedecer a Dios porque es carne, es deseo, es materia, ¿ok? Y Dios es espiritual. Ojo, el Espíritu de Dios puede controlar la carne, pero la carne por sí sola no puede obedecer a Dios. Dice por punto 8, por eso los que están todavía en la carne no pueden agradar a Dios. Si tú y yo estamos todavía en la carne, no podemos agradar a Dios. Es necesario estar conscientes y estar puestos nuestra mirada en Cristo. ¿Ok? Entonces, en esta ocasión vamos a estudiar Romanos 8, del 9 al 17, y en la Reina Valera, acuérdate que hacemos también análisis de las de diferentes o de algunas de las traducciones, no necesariamente de la Reina Valera, para tener un amplio criterio y mejor entendimiento. ¿Ok? Entonces dice la Reina Valera, del 9 al 17 de Romanos 8. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Y si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a estos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios les ha dado, no los, perdón, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Vamos a verlo despacito, versículo por versículo, porque a veces leemos esto y leemos rápido, medio entendemos, pero es importante que tú y yo estemos claras qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿ok? Primero, vamos a ver las versiones. En el 8:9 dice, y yo te puse en azul esas palabras clave que nos ayudan a conectar nuestra forma de pensamiento lógico. Dice, sin embargo, vosotros que no estáis en la carne, sino en el espíritu, si en verdad, o sea, fíjate bien, en las otras versiones dice, pero ustedes, ¿no? Dice, son controlados dice la versión NTV, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, aquí hay una condicionante. Dice, bueno, a ver, ahora que estamos en Cristo, se supone, está sugiriendo Pablo, que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Si es así, ya no tenemos que seguir esta naturaleza pecaminosa, ya no estamos obligados, ya la carne no es la dueña de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, sino si en verdad, como dice aquí, porque a veces, y eso es bien interesante lo que dice Pablo, si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros, y tenemos que estar seguras, hermanas, que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Asegúrate día con día, momento tras momento. Si tú sientes que estás alejada de Dios en este momento de tu vida, arrodíllate y dile, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, porque dice más adelante, pero sí, alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pero sí, dígate, la otra versión dice, puesto que el Espíritu de Dios viene a usted, el que no tiene el Espíritu de Cristo,
Dice, los que no tienen el Espíritu de Cristo, entonces, cuidado, no pertenecen a Cristo. Y dice la ETLA, no es de Cristo. Y dice la LBLA, si no tienen el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, ¿cuál es el primer punto que nos dice aquí Pablo o les dice Pablo a los judíos? Entonces dice, sin embargo, puesto que, ¿no? Si ya no estamos en la carne, entonces estamos en el Espíritu, si es que estamos en el Espíritu, porque si no, no somos de Cristo. Y entonces esto, me imagino que para el judío pues ha de haber sido muy impactante porque los está confrontando. Y el día de hoy también la palabra de Dios nos confronta. Vamos a leer la telea, dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir los malos deseos, ya no estamos obligados, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dicen las versiones. Entonces, fíjate, estas palabras que te puse son clave porque son las conectoras, las condicionantes, la que nos da pauta para entender la lógica de lo que está diciendo Pablo a los judíos. Entonces la LBLA dice, y sí, ¿no? Pero sí, dicen las otras versiones, por culpa de, y si Cristo está en vosotros, entonces dice, si vive en nosotros, si nosotros vivimos en Cristo, si el cuerpo está muerto por culpa del pecado, ¿no? Pero si Cristo está en nosotros, entonces o es una o es otra. Dice la LBLA, dice, y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de justicia. Entonces, si mi cuerpo y tu cuerpo están muertos porque precisamente el pecado hace que tú y yo muramos o que estemos muertos para Dios, entonces el espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Cuál es la justicia? La muerte de Jesucristo por nuestros pecados. ¿No? Dios nos hace justos precisamente a los ojos de Dios nosotros somos justos precisamente por este sacrificio santo. Dice la NTV, y Cristo vive en ustedes entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el espíritu les da vida porque ustedes ya no fueron hechos ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Fíjate qué maravilla. La PDT dice, el cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el espíritu les da vida. Entonces, fíjense bien, el cuerpo está muerto por el pecado. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, pero si Cristo vive en nosotros, dice la TLA, en nosotros, está en nosotros. Entonces, dice la TLA, eh, también el espíritu de ustedes vivirá porque Dios los habrá declarado inocentes. Y dice la PDT, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el espíritu les da vida. Entonces, tú y yo tenemos vida gracias al espíritu de Dios que vive en nosotros. Nosotros estamos muertos al pecado porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Si entendemos esto, entonces entenderemos que nosotros tenemos esta puerta hermosa abierta y que a veces estamos desaprovechando y no vivimos en el espíritu, sino vivimos en la carne. Entonces, muy importante. Imagínate el impacto a los judíos que tenían ante qué estás diciendo, ¿no? Porque muchos de ellos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios y seguían con las leyes antiguas. Entonces, vamos a ver qué dice el 8:11, dice, pero sí, fíjate, también es condicionante, y sí, ¿no? Y si el espíritu, vamos a ver el BLA, dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, ¿quién es el espíritu de aquel que resucitó a Jesús? Es el espíritu de Dios. De entre los muertos, habita en vosotros, pero sí, vamos a ver otras versiones. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, dice la NTV, el espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, dice la PDT, Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, entonces se dan cuenta, Dios resucitó a Jesús y también, si es que nosotros, por supuesto, entendemos o creemos verdaderamente que esto sucedió, entonces dice, voy a leer la LDLA, dice, entonces,
Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, que resucitó a Jesucristo, Jesús de entre los muertos, también, o sea, también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Pero fíjense bien, esto es bien importante, por medio de su espíritu que habita en nosotros. Si tú haces morir al espíritu, por eso es digamos, el mayor pecado que tú y yo podemos hacer, porque si se supone que ya tenemos o ya recibimos el Espíritu de Dios cuando nosotros aceptamos la muerte y resurrección de Cristo, aceptamos ser de Dios, aceptamos su palabra, aceptamos su verdad, aceptamos su vida, entonces matamos al Espíritu cuando andamos en la carne. Entonces, pues dice aquí, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Permitamos que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Seamos conscientes, hermanas, de eso que está inconsciente y no creamos simplemente que porque me bauticé yo ya soy salva y la ley no aplica, sí se aplica. Aplica en la medida en que tú y yo obedezcamos al Espíritu de Dios, ¿ok? Entonces vamos a ver la de HH. Dice entonces, vamos a leer desde en ustedes el mismo que, desde las palabritas negras, resucitó a Cristo, dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Entonces, es por medio de, o sea, el medio que tú y yo tenemos para vivir en espíritu es a través de esa muerte y resurrección de Jesucristo, sacrificio, ¿no? Dice la PDT, dice, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida por su cuerpo mortal por medio del espíritu que vive en usted. Dice, entonces nos dará vida a nuestro cuerpo mortal por medio del Espíritu. Nuestro cuerpo mortal va a vivir solo a través del Espíritu de Dios. Entonces dice, voy a leer completo la TLA, dice, Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes, o sea, de nosotros, vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Por esto, Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en nosotros. Entonces, cuando tú y yo nos desgastamos queriendo hacer las cosas por nosotras mismas, nunca va a suceder, porque siempre queremos controlar, tener el poder, tener la razón, arreglarle la vida al marido, al hijo, a todo mundo, a nuestros hermanos, lo digo por mí, porque tú comparas y dices y ves, si es que tú sabes, si es que tú conoces la verdad, y entonces tú sufres, y entonces no, estás cargando con algo que no te corresponde. Finalmente es el Espíritu de Dios el que hace que tú y yo cambiemos de opinión, de forma de ser, de pensamientos, de hábitos y de costumbres. ¿Ok? Bueno, así que dice Pablo, así pues, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Entonces, en otras versiones dice, por ejemplo, la DHH dice, pues, así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir según las inclinaciones. Así tenemos una obligación, pero no es conforme a la naturaleza débil. ¿Ok? Pues NTV dice, por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Qué bonita versión. Ya no tenemos esa obligación, no tenemos ese compromiso, porque a veces tú y yo actuamos mal o en contra de la voluntad de Dios porque queremos quedar bien con el mundo. Dice la PDT, por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es de vivir según la mentalidad humana. Ojo con esto, porque ahorita hay mucha distorsión de lo que está bien y lo que está mal. Y por adaptarnos y no ir en contra de lo que dicen las autoridades, las personas que queremos, pues nos hacemos lolos y ya no hacemos lo que tenemos que hacer. Dice la telea, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Entonces, que quede bien, bien claro, tú y yo tenemos una obligación, pero no es con la carne, ¿ok? Luego dice la 8:13, dice, ¿por qué? Porque me encanta. Pues sí, dice la otra, sí, sí, no, el sí es condicional. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Eso sí o sí. Si tú y yo vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Eso que te quede claro. A morir espiritual te estoy hablando. Pero si por el espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Entonces está muy claro. Toda la Biblia se resumiría en este versículo, en el 8:3. Porque así de sencillo, hay bien y hay mal,
y eso cualquiera, aunque no crea en Dios, lo sabe. Entonces, si tú actúas bien, tu consecuencia va a estar para bien. Quizás no bien material, sino bien espiritual, que eso vale más que lo material. Pero si estás mal y actúas mal, te va a ir mal porque finalmente no vas a vivir en paz, tranquilo, vas a vivir angustiado, enojado, etcétera. La DHH dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Dice lo mismo, con otras palabras, dice la NTV, pues si viven obedeciéndola, morirán, es decir, la carne, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la... Miren, qué hermosa está esta. Dice, pero mediante el poder del Espíritu, y es el Espíritu de Dios el que tiene el poder, no eres tú ni soy yo. Dice, hacen morir, obviamente, cuando dice hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, aquí sí que necesitas esforzarte por hacer morir las acciones que tienes y que sabes que te llevan a un malestar, mal vivir. Entonces, si hacemos morir eh, las acciones de la naturaleza pecaminosa, viviremos, pero viviremos y solamente mediante el poder del Espíritu podemos hacer estos cambios. Es el único que puede ayudarnos a cambiar, a ser transformados. Dice la PDT, si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Ay, qué terrible, ¿no? Pero si usamos el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. O sea, aquí el término siempre solo es acuñado a Dios. Siempre está con nosotros, nunca nos dejará. Si tú y yo usamos un siempre, un nunca, tengamos cuidado. Tienen poder esas palabras. De la Telea dice, si ustedes viven de acuerdo a estos deseos, morirán para siempre. Sí, pero sí por medio del Espíritu Santo ponen fin a estos malos deseos, tendrán vida eterna. Me encanta. La vida eterna empieza ya, hermana. La vida eterna la podemos empezar a vivir, no te esperes a morir. Tienes que vivir de acuerdo al Espíritu para poder realmente vivir. La 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Fácil. Todos somos hijos pero dice, los que somos ya por el Espíritu de Dios, dice la DHH, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Mira qué aseveración, qué afirmación, pero los que somos guiados nada más. Eso es lo que nos distingue, dice la NTV. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y dice la PDT, los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Si tú y yo andamos rebeldes y queremos hacer nuestra voluntad, no estamos dejando que el Espíritu de Dios nos guíe. Simplemente estamos siguiendo costumbres y tradiciones de la iglesia. Perdóname, pero así es. Y dice a la tele, a todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tú y yo tenemos la obligación de vivir conforme al Espíritu de Dios. No estás obligada o no pierdas el tiempo viendo la paja del ojo ajeno y viendo a ver quién hace bien y quién hace mal y quién es cristiano y quién es cristiano. Eso lo determina Dios y es una relación que tienes con Él. En la medida que tú y yo crezcamos espiritualmente, vamos a impactar al mundo desde adentro hacia afuera, no es al revés, no es que yo vea a ver quién se porta bien y quién sí le doy chance y pertenece a la iglesia y quién no. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, mis hermanas, porque sí nos podemos confundir y Dios no es Dios de confusión, sino es Dios de verdad, de luz y de amor. Ok, el 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, ojo con esto, para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. Fíjense qué hermoso. Dice la DHH, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, temor, miedo, angustia, desesperación, depresión, todo eso no es espiritual, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. Perdemos mucho tiempo en no buscar a Dios y buscar hacer nuestra propia voluntad. La NTV dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. Y no nada más al miedo, hermanas. Nos esclaviza digamos que nos volvemos esclavas o adictas a la comida, al esposo, a las malas costumbres, a un montón de esclavitudes, pero Dios no viene viene a liberarnos, dice. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él nos adoptó como sus propios hijos. Ahora ya podemos decir, o lo llamamos Abba Padre. Dice la PDT, el Espíritu que ustedes han recibido ahora
no los convierte en esclavos, llenos de temor. Cuando tú y yo estamos esclavas de algo, vivimos con miedo, con enojo, con temor, con angustia. Al contrario, dice, el espíritu que han recibido los hace hijos. Esa es nuestra garantía. Por el espíritu podemos gritar, gracias a que tenemos el espíritu, podemos decir, querido Padre, con esa confianza. La TLA dice, porque el espíritu de Dios les ha dado, perdón, porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y además nos permite llamar a Dios papá. Qué hermosa es la palabra de Dios. Entonces, hermanas queridas, tenemos ese espíritu para ser libres, libres de todo, de pensamientos, de sentimientos, de personas, de cosas. Libertad, no seamos esclavas. Chécate cuál es tu talón de Aquiles para que estés liberada pues de eso. ¿Ok? Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, es bien hermoso. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Va de espíritu a espíritu. Dice la de HH. Y ese mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio que ya somos hijos de Dios. Somos uno, somos Cristo y nosotros cuando estamos en el Espíritu. Dice la NTV, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Qué hermoso es. PDT, el Espíritu mismo le habla a nuestro Espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. ¿Quieres sentirte segura, hermana? ¿Quieres sentirte segura de que eres hija de Dios? Conversa con Dios, permítele a Dios que transforme tu vida, permite que la palabra toque tu corazón, tu entendimiento. Acércate a Él como Jesucristo nos enseñó. Él estaba con el Padre todo el tiempo orando, estando en comunión con Él. Entonces la TLA dice, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Siéntete abrazada, siéntete amada, siéntete verdaderamente hija, no de orgullo y de fanfarronería, sino de humildad y de amor. Y eso lo vas a poder percibir. Cuando tú te caches cantando y disfrutando de la vida y sintiéndote plena y estando en la presencia de Dios, me vas a entender. Pero es posible, sí, sí es posible. Y si me dices, no, hermana, es que yo he intentado, pero es que, pues sí, pues síguelo intentando, hermana, porque esto no es de hoy a mañana, es una constante, tienes que ser perseverante, tienes que estar, acuérdate, esforzarte, sin esfuerzo no hay premio, mis hermanas queridas. El 8:17, y si hijos, también herederos. Ahí sí. Ahora, si tú ya estás conforme al Espíritu, entonces ahora sí vienen tus bendiciones, ahora sí viene el premio. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Mira qué hermoso. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Aquí habla de padecimiento y sufrimiento, entonces, bienvenida al mundo real. Si nosotros estamos en Cristo, sí vamos a padecer porque vamos a dejar cosas que a lo mejor nos encantaban y nos gustaban. Entonces, dice la DHH, puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia, ahí sí, el premio, que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo. Mira qué maravilla. Cuando Él dice, donde yo estoy, ustedes también están, ¿no? Así nos está preparando un lugar que quiere compartir con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dice, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria, sufrir por su palabra, no sufrir de víctimas, ¿ok? Dice la NTV, así que como somos hijos también, somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero sí vamos a participar de su gloria también. O sea, porque a mí me encanta la parte de que, ok, yo quiero premio, pero no quiero el costo, ¿no? También debemos participar en su sufrimiento. ¿De qué sufrió Cristo?
de desprecio, de incomprensión, su misma familia pues lo criticaba, no estuvieron con él en algunos, ¿no? No entendían qué estaba sucediendo, porque estaban muy viciados y lo mismo el judío en el mundo, en que el ser exitoso significa para el mundo pues tener dinero, tener una posición social, tener poder y control. Eso no es lo que Cristo vino a hacer. Y fíjate bien en su vida. Dice entonces, la PDT, por ser hijos de Dios recibiremos las bendiciones, ahí sí, las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero, y es condicional, también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria, ¿ok? Y la Telea dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado. Muchos queremos lo bueno, ¿verdad? Dice, todo eso compartiremos con Cristo y si de alguna manera, porque ahí está, me encanta, si sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. O sea, el sufrimiento es parte de la vida en Cristo. Entonces, mis hermanas, ni se sorprendan. Si tú y yo sufrimos por estar sirviendo al Señor, estamos bien. Si tú y yo sufrimos por ver a nuestros hijos, nuestro esposo, nuestras amigas, nuestros familiares que no están con Cristo, sigue orando, hermana. Sigue, sigue, sé perseverante. Trata de ser la luz y la sal de tu hogar. Yo sé que me vas a decir muchas cosas porque soy mujer y también lo padezco y lo entiendo, pero ten paciencia, ten tolerancia, ten a Cristo siempre delante de ti como ejemplo y a Dios y a través de su Espíritu como parte de tu vida, que sea, como dice David, eh, que tenga sed y hambre de su Espíritu y de estar con Él, ¿ok? Vamos a concluir para poder ir cerrando este estudio y vamos a ver. Entonces, número uno, no estamos en la carne, sino el Espíritu. Eso lo tienes que entender muy. Tú y yo ya no vivimos bajo el dominio de la carne, sino bajo el dominio del Espíritu, y eso tiene que ser una realidad para ti, para mí. Entonces, dos, si Cristo está en nosotros, fíjate, en nosotros, aunque el cuerpo esté muerto, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Nosotros fuimos justificados, o sea, nosotros somos justos no por nosotros, sino por el sacrificio que hizo Jesucristo por el perdón de nuestros pecados. Luego dice 3, el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús también hará que nuestro cuerpo vuelvan a vivir por medio de su Espíritu que habita en nosotros. O sea, es el mismo Espíritu el que está en nosotros y va a hacer que vivamos, que tengamos esta vida eterna, este buen vivir. Dice el 4, por lo tanto, no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos, ¿ok? Ya no más, hermana, si tú sabes que no está bien lo que sucede a tu alrededor, las decisiones que vas a tomar, las acciones, no lo hagas, no están obligados, no estamos obligados, por ejemplo, si a participar, si estás en una fiesta, a drogarte, a tomar, a hacer cosas que sabes que no están bien, que te perjudican, no estás obligada a hacerlo, al contrario, ofrécelo a Dios para que Él te ayude a tener una vida sana y santa. 5 dice, porque si vivimos de acuerdo a la mentalidad humana, moriremos, punto, se acabó. Pero si usamos el poder del Espíritu, viviremos para siempre. Y créeme, el Espíritu de Dios tiene poder. Experimenta ese poder, hermana. Es verdaderamente maravilloso. Increíble. Yo sé lo que te digo. Bueno, lo digo por mí, claro está. Entonces, ya no estamos en la carne, ya estamos en el Espíritu y por lo tanto, a ver, me trabé, pero tenemos que estar conscientes de ello, ¿ok? Entonces ahí dice, porque los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Si tú y yo nos creemos hijas de Dios, nos dejaremos guiar. Si tú sientes rebeldía y no quieres dejarte guiar por el Espíritu de Dios, aguas, ¿no? Porque el Espíritu de Dios no nos esclaviza, dice, ni nos hace tener miedo, sino el Espíritu de Dios nos hace sus hijas, en este caso, nos permite llamar a Dios Padre. El privilegio de decirle Padre, papito, le dicen algunos, ¿no? Eh, el 8 dice, su espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos sus hijos. ¿Ok? A nivel espiritual tú lo puedes sentir, lo puedes percibir cuando estás muy en comunión con Él.
Y entonces, por último, dice, y puesto que somos sus hijas, en este caso tenemos derecho a todo lo que Él ha preparado para nosotras y lo compartiremos con Cristo. Pero si vamos a participar de su gloria, también vamos a participar de su sufrimiento. ¿Ok? Entonces, que te quede bien claro que no es un pase directo, ¿no? Que nadie tiene, sería muy soberbio de nuestra parte, muy de vanagloria, creer que tenemos todo comprado y ganado, sino al contrario, tenemos que estar atentas a hacer la voluntad de Dios siempre. ¿Y cómo vamos a saber? Pues cuando estamos cerca y saber cuál es su voluntad para nuestra vida. Cuando tú y yo tengamos que tomar alguna decisión, pues estar atentas a qué es lo que Dios quiere, de acuerdo a su palabra. Acuérdate que no hay mejor consejo que es la palabra de Dios. Yo siempre le digo a mis hermanas, la mejor forma de dar consejos es no dar consejos, porque solo Dios sabe cuál es lo que necesitamos hacer. En verdad, hermana, te agradezco tu tiempo. Quiero recordarte que si quieres ver las series completas, si quieres continuar con estos estudios, si necesitas un taller, yo te he ofrecido en varias ocasiones, y lo digo con todo mi corazón, si tú sientes esa necesidad, si tu grupo de mujeres crees que lo requieran, con muchísimo gusto me muevo a donde estemos, donde estés, tú y tu grupo, o lo hacemos en vía Zoom. Taller de dones es el principal que yo me encanta dar, me encanta compartir, y eso es como Dios mueve tu corazón, tu pensamiento y tu vida hacia una dirección, porque Dios tiene un plan para ti y para mí. Te agradezco mucho tu tiempo y de verdad, pues gracias por todo y espero que me acompañes para el próximo estudio. Vamos a orar para concluir. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias por estos momentos que nos permites compartir. Permite también que tu Santo Espíritu guíe nuestras vidas, que nos fortalezca, que nos enseñe, que nos ayude. Controla tú, guíanos tú, oh Espíritu de Dios, para que podamos hacer tu voluntad, Padre. Si está en alguna dificultad en alguna de mis hermanas, si tiene alguna ansiedad, miedo, temor, alguna angustia, Señor, una preocupación, te suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por tu sangre preciosa, Señor, que nos enseñes a obedecer a tu Espíritu y a vivir conforme al Espíritu y no a la carne, Padre, porque te lo pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues espero volverte a encontrar en el próximo estudio. Gracias.